Desde sus humildes comienzos, el Metro de Nueva York se ha convertido en parte del ADN de la Gran Manzana. Hoy te llevaré a recorrer esta intrincada red de túneles que moviliza diariamente a más de 5 millones de personas. Así que ponte cómodo y subámonos al Metro de Nueva York. Hey, ¿cómo están? En esta oportunidad me los he traído a uno de los metros más grandes del mundo, el Metro de Nueva York. Este abrió su puerta en el año de 1904 y cuenta con más de 500 estaciones. Vivamos la experiencia de cómo es viajar en uno de los metros más antiguos y más grandes del mundo. Así que vámonos, no perdamos tiempo. Cuando ingresas a la estación te encuentras con múltiples formas para obtener tu pase al metro. Tienes la antigua taquilla con cajero, quien te puede vender el tiquete para abordar pagando en efectivo o si necesitas algún tipo de información de cómo orientarte en tu viaje. Otra forma es que cuentas con diferentes tipos de cajero automático si quieres una autoatención para comprar tu boleto. Si deseas una mayor practicidad, puedes pagar con tu billetera electrónica o con tu tarjeta de débito o crédito, solo acercándola al torniquete. Bueno, este sistema ya lo están descartando. Es por eso que han puesto lo de Apple Pay o pagar con tu teléfono en contactless. Entonces simplemente tener tu tarjeta de crédito a la mano, vas al torniquete y pagas directamente. Ya no necesitas venir acá a sacar una tarjeta MetroCard. Pero igual, si quieres sacarla, puedes comprarlo, todavía está activo, pero lo que se viene es que van a eliminar estos tótems, estos kioscos, para que no compres más tarjetas. Así que te puedas desplazar en el Metro de Nueva York con tan solo tu tarjeta de crédito internacional. Así que vamos a recorrer el metro y a conocerlo juntos. No perdamos más tiempo, vámonos. Una vez pagado mi acceso al tren y mientras esperaba pude apreciar cómo aún se conserva la arquitectura original con la que se inició el Metro de Nueva York. Bueno, esta es una de las experiencias que no te puedes perder en Nueva York, que es de montarte en el tren. Así como sentirte como un local más. Algo curioso es que tiene varios niveles. Entonces, cuando vas andando, si te pegas acá a la ventana, vas a poder ver abajo los trenes que vienen en contra. Entonces, estamos como en varios niveles, ¿no? Súper interesante. Bueno, eso también lo encuentras en metro en otros lugares, pero aquí es, no sé, lo sentí más impresionante porque puedes ver cómo el tren pasa por debajo. Voy a tratar de captarlo para ti, pero si no, lo vivirás cuando vengas y te asomes acá a la puerta y vas a poder verlo. Mientras iba apreciando el viaje, cometí el error que a muchos suele pasarle, y estoy más que seguro que hasta a ti te podría pasar. Ok, una de las cosas que yo siempre he criticado del Metro de Nueva York es que si te equivocas de dirección, tienes que salir de la estación y volver a pagar para entrar por el otro lado. Yo no lo planifiqué, pero me pasó por estar grabando. Me distraje y mira, ahí está. Tienes que salir, ir a la calle, cruzar la avenida y tomar la otra dirección si te equivocas. Entonces, estén pendientes de ese detalle porque el Metro de Nueva York no te perdona ninguna equivocación y tienes que pagar de nuevo para ir en la dirección correcta. En otros países tú solamente te bajas en la estación, cruzas un paso peatonal para tomar la dirección que te corresponde. Y bueno, en este caso, mira, acabo de salir. Estoy afuera, voy a cruzar la calle por allá para ir al otro lado de la estación correcta. Así que bueno, vamos. Mientras seguimos recorriendo Nueva York y si te está gustando toda esta información de valor que te estoy entregando en esta serie sobre la ciudad que nunca duerme, quiero pedirte que te suscribas al canal, así como darle me gusta a este video y lo compartas con aquella persona que creas le pueda gustar este contenido, para así seguir viviendo juntos nuevas aventuras en el futuro. Bueno, ya crucé la calle, ahora estoy caminando hacia la estación correcta para irme a la dirección. Estén pendientes, como siempre les digo, aprendan de mis experiencias porque esa es la visión de este canal. De mis errores, ustedes se cuidan. Yo me río y lo tomo con humor, pero esta es mi idea, enseñarles a ustedes las herramientas necesarias para cuando vengas a Nueva York y te montas en el metro, no cometas estos errores. Bueno, sigamos acá. Yo estoy disfrutando de la caminata, no está nada mal. Es un bonito barrio, más arriba de Nueva York, lejos del suburbio. En esta caminata, porque ya llevo como 2 cuadras para poder tomar la dirección correcta. Estoy pasando por unos restaurantes, pero quiero darte un detalle de los restaurantes. Bueno, esto así como que al paso o comida rápida, vamos a decirlo así. No tienen baños y eso es algo que pasa aquí en Nueva York mucho. Que cuando tú paras a comer o algo, los restaurantes no tienen baño.
Entonces bueno, sigamos con el recorrido del tren, que esto me sacó a caminar 2 cuadras más abajo para poder tomar la dirección correcta. Es increíble. Bueno, cosas de Nueva York. Después de la caminata me compré esta bebida y aquí estoy tomando el metro en la dirección correcta, así que voy a pagar y ahí te voy a seguir mostrando todas estas experiencias acá en el metro de Nueva York. Ok, una de las cosas que te voy a enseñar del metro de Nueva York es que en la antigüedad o años anteriores tú te podías cruzar de tren, de vagón en vagón, en movimiento, hasta yo creo que hasta los años más o menos 2013, 2014, hasta que lo quitaron porque mucha gente tuvo accidentes allí y bueno, ahora pusieron esa señalética que dice que no puedes cruzar de entre vagones. Bueno, las puertas están abiertas, pero no te recomiendo que pases porque es solamente para emergencias. No vayas a intentar hacerlo en movimiento porque te puedes meter en un problema porque hay cámaras y pueden ver cuando te intentaste pasar de un tren al otro y no quiero que te metas en problemas. Entonces es mi trabajo recomendarte a ti cosas positivas a la hora de viajar. Bueno, y si tienes suerte y el metro no está tan lleno, puedes ocupar varios espacios de silla, de acá súper cómodo, disfrutando del paseo. Tengo una ventana personalizada acá atrás. Me recuerda al metro de Caracas, pasillas antiguas. Es muy parecida. Se me ocurrió algo. Este metro se parece, ahorita que me recordé, este metro se parece mucho a la línea 5 de Santiago de Chile. Si me ves desde Chile, sabes que te estoy diciendo. El tren tiene el mismo aspecto con la diferencia que este tiene aire acondicionado. El metro también ayuda a estimular la economía de la ciudad, debido a la capacidad de movilizar a los habitantes de Nueva York, así como también a todos los turistas que provienen de todas partes del mundo, a una tarifa única al momento que te grabo este video de $3 por viaje, convirtiéndolo en la principal arteria de movilización de las personas por los distintos lugares de la ciudad. Conviene saber que funciona 24 horas todos los días del año, siendo uno de los 3 metros que existen que trabajan de esta manera. Como dato valioso te digo que si llegas a viajar a la ciudad de Nueva York, sepas que desde el aeropuerto John F. Kennedy tienes acceso de conexión al metro desde el aeropuerto hasta la ciudad de Nueva York, ahorrando grandes tarifas que suelen cobrar los servicios de taxis convencionales, así como también las diferentes aplicaciones existentes. Bueno, espero que te haya gustado la experiencia acá en el metro de Nueva York. Así que continuaremos con las aventuras en esta bella ciudad. Te invito a que te suscribas al canal porque te tengo novedades próximamente.